TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral. Voces de la Democracia. Voces de la Democracia. Bienvenidos a Voces de la Democracia, soy Elisa Alanís, qué gusto que nos acompañen. El día de hoy vamos a hablar de redes, de internet y de elecciones. Para ello tenemos a un panel de expertos en la materia, pero antes de presentarlos, los invito a ver y escuchar la siguiente información. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Las campañas electorales son sin duda la ocasión más propicia y evidente del vínculo que guardan los ciudadanos con sus representantes. Es entonces cuando la opinión pública se convierte en el espacio de la lucha discursiva por parte de quienes aspiran a algún cargo de elección popular y cuando el interés de la sociedad se centra más que en ningún otro momento en esas controversias. En el México moderno, esta esfera articuladora de lo público se genera en los medios tradicionales de comunicación, prensa, radio y televisión. En los últimos años, sin embargo, un nuevo actor se incorpora a la contienda electoral: Internet. La red de redes ha crecido exponencialmente en número y en horas dedicadas a ella. Los usuarios del ciberespacio suman en México, según el sitio Social Bakers, más de 28 millones, la mayoría jóvenes entre 18 y 34 años que, aunque se interesan poco por la política, están en edad de votar y son un segmento de interés fundamental para partidos y candidatos, pues representan a los llamados votantes indecisos. Internet ya ha estado presente en los procesos electorales mexicanos. Correos electrónicos y blogs fueron utilizados en la campaña de 2006, mientras que Facebook y YouTube fueron las redes predilectas durante las elecciones intermedias de 2009. Rumbo a la jornada del 2012, su uso es ya una clara herramienta electoral. Todos los aspirantes a la presidencia de la República son miembros activos de por lo menos una comunidad social en red. Internet revolucionó el modelo tradicional de comunicación. No tiene centro, es ubicuo y volátil. Cualquiera puede hacer la suya en tiempo y circunstancia. El ciberespacio es inmenso, no tiene fronteras, ni jerarquías, nacionalidad, ni lugar específico. Su regulación es controvertida y motivo de discusión en el mundo entero. Hasta ahora, son la ética y la vocación responsable los rectores de este territorio aún sin ley. Aunado al dilema de la regulación, la agenda digital mexicana enfrenta un reto mayúsculo, que es la democratización de la red. Incorporar a los desconectados, que en nuestro país, por razones económicas, son la mayoría. Lo que no se puede dudar es que la autopista comercial más grande del mundo, como la llamó Bill Gates, es hoy también un camino para incorporar a la voz ciudadana no solo en periodo electoral, sino también en el acto mismo de gobernar. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Me da mucho gusto recibir en esta ocasión a expertos, como les decía, en la materia de redes sociales. Vamos a hablar también de campañas electorales. Cada uno de ellos está haciendo cosas importantes en este rubro y por eso únicamente los presentaré como profesores investigadores y ya nos irán platicando qué es lo que realizan en la materia. Me da mucho gusto recibir primero a los caballeros del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al doctor Julio Telles. Bienvenido, Julio. Encantado de estar aquí nuevamente, Lisa. También se encuentra con nosotros el profesor ingeniero Leopoldo Vega. Bienvenido, Leopoldo. Mucho gusto, Lisa, gracias. Qué gusto. La doctora Marilena Meneses nos acompaña del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC, Campus Ciudad de México. Bienvenida, Marilena, qué gusto. Muchas gracias, Elisa, un placer. Y de la Ibero nos acompaña la profesora Mónica Romero. Mónica, bienvenida. Muchas gracias, es un gusto estar aquí. Hace un momento estábamos
por arrancar el programa y todos estábamos tuiteando o entrando a las redes. Esto ya es parte cotidiana de muchos de nosotros. Sin embargo, un proceso de aprendizaje para aquellos que ya tenemos la oportunidad de estar en el tema de redes involucrados, y para muchos otros, la mayoría, es algo totalmente ajeno. Yo empezaría por reflexionar en relación a esta parte en donde nos encontramos en un país muy desigual y el tema de las redes no es la excepción en el botón de muestra. ¿Qué impacto puede tener esto en el tema que nos reúne el día de hoy, que son las campañas electorales? María Elena. Bueno, Elisa, has tocado un tema fundamental que tiene que ver con la denominada brecha digital en México. Por supuesto que las redes nos encantan, son formidables plataformas y son muy novedosas, sobre todo en este proceso electoral, que es donde se incorporan ya como un actor importante, me parece que por vez primera en México. Sin embargo, hay que tomar en cuenta lo siguiente, me parece un buen punto de partida para entrarle al tema, y es la brecha. En México solamente una cuarta parte de los mexicanos tiene acceso a Internet, y a esta brecha de la infraestructura y de la conectividad, yo agregaría ya una más, la brecha de la banda ancha. No se puede hoy uno apropiar de los contenidos de la red sin la banda ancha, que ha sido considerada por la UIT, por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, como la infraestructura más importante de la denominada sociedad de la información. De esa manera uno se puede apropiar ya de los contenidos de una Internet cada vez más dinámica y más rápida. Y hay una tercera brecha que me parece que es muy profunda y es particularmente importante cuando se tocan temas como la democracia, que es la denominada brecha cognitiva o del conocimiento, que es una brecha que está relacionada directamente con la educación y aquí pues con las prácticas democráticas. Podemos tener conexiones, podemos tener una computadora, acceso a Internet, pero necesitamos también tener todo un conjunto de capacidades para apropiarnos significativamente de lo que hay en las redes digitales. Entonces, bueno, en México todavía tenemos mucho por resolver, por supuesto. No se puede comparar el caso mexicano con el estadounidense porque los niveles de penetración en Estados Unidos son mucho más elevados, superan el 70%, de manera que esta es la realidad, ¿no?, en México, en las estructuras, que finalmente va a tener una repercusión cuando hablamos de estas formidables plataformas y su uso, y sobre todo su uso significativo. Este tema de la banda ancha que tiene que ver también pues, con todo el espectro que el Estado debe regular y que se ha ido concentrando de tal manera que sin duda tiene un impacto en el tema de la democracia y por supuesto, aquí voy al tema electoral, es decir, no se puede desligar nada más y pensar en campañas electorales o en proceso electoral si no hay toda una estructura que promocione, soporte, difunda temas como esto, como la desconcentración, que promueva la democracia en el país. Y es un tema muy importante. En efecto, Elisa, pues habrá que dar cuenta que desde los Objetivos de Desarrollo del Milenio, después la Cumbre Mundial Social de Información en las 2 etapas y lo que ha sido los foros de gobernanza en Internet, se ha enfatizado mucho este rubro. En México, quizás más que nada con fines políticos, se ha tratado de regular a Internet como un derecho fundamental. Naciones Unidas la considera como un derecho humano. En ese sentido, algunos países que ya lo han regulado incluso desde la Constitución han sido muy enfáticos en que se constituyan comisiones exprofeso de banda ancha, porque ¿de qué nos serviría tener acceso a un Internet de baja velocidad? A ver, yo le preguntaría al ingeniero que nos platique un poquito qué es esto de banda ancha para aquellos que lo escuchamos, que sabemos que es importante, que depende de ello la capacidad de difusión, de información, de participación, pero en concreto, ¿a qué se refiere esto de la banda ancha? Bueno, las conexiones a Internet, Elisa, iniciaron con conexiones que se conocían como dial-up, es decir, tenías un aparatito mediante el cual traducía la información de la computadora y te comunicaba. Este aparatito se llamaba módem. Ahorita mucha gente ya no lo conoce porque cada vez más las empresas telefónicas y las empresas de cable han provisto de este tipo de aparatos, pero con una nueva tecnología, la cual permite navegar el Internet, usar el Internet al doble, al triple de velocidad o incluso velocidades muy superiores. La banda ancha empieza con los 128 kbps,
¿sí? Mientras que el módem, su comunicación máxima era de 56 kbps, es decir, del doble de la velocidad. Normalmente ahorita todas las empresas telefónicas y cableras te ofrecen velocidades que oscilan entre el 1 megabit por segundo, es decir, 10 veces más que la velocidad inicial de banda ancha, y velocidades que van ya hasta los 100 megabits, es decir, una información que antes tardabas probablemente 1 minuto en descargar, ahorita la descargas instantáneamente. Una información que antes tardabas 10 minutos en descargar, ahorita puedes tardar 10 segundos en descargar. O sea, una velocidad en la cual puedes tener tú la transmisión de video, la transmisión de voz, la transmisión de audio, el visualizar páginas muy pesadas con muchos gráficos de manera instantánea. Déjame comentarte ahora con respecto a la población en México. En México somos 112 millones de personas, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda de 2010 del INEGI. En este caso, algo que es importante es la penetración del número de celulares, porque cada vez los celulares se están convirtiendo en una herramienta para acceder a toda esta información, a todas las redes sociales, a toda la información en internet, y tenemos en México 83.5 millones de celulares, es decir, el 74% de la población tiene acceso a esta tecnología. En México hay 35 millones de personas usuarias de internet, de acuerdo a las cifras de Cofetel del año 2010, por lo tanto podemos suponer que ahorita el número es mucho mayor de usuarios de internet. Sin embargo, hay otro número importante: los participantes en las redes sociales son 28.5 millones, de acuerdo a las cifras de Facebook de septiembre de 2007. Es decir, mucha población está participando, el 81% de los usuarios de internet está participando en las redes sociales, y un grupo muy importante son los jóvenes. Los jóvenes tenemos que participan mayoritariamente en ellas, y alrededor del 25% de estos 28.5 millones son jóvenes, es decir, estamos hablando de más de 7 millones de personas que tienen una edad entre los 18 y los 24 años, que por primera vez van a votar en una elección presidencial. Entonces ese nicho se convierte en algo muy interesante para los presidenciables, para los partidos políticos, de poder captar la atención. Evidentemente ellos no la tienen centrada en la política. Aquí lo importante será las fórmulas innovadoras con las cuales los partidos políticos y los políticos en sí obtengan la atención de estos jóvenes que por primera vez van a votar, pero no solo eso, sino que son la mayor parte de los indecisos. Una gran oportunidad. Que además estamos hablando de un 17% de indecisos, más o menos, o entre 10 y 17 promediando. Y en el grupo las de jóvenes sube, en el grupo de jóvenes Así sube es. Importantemente. Y este nicho al cual seguramente toda la gente que está alrededor de las campañas estará preparando sus proyectos y cómo llegar y cómo hacer. Es que estoy pensando, porque pensé en la televisión, perdón, inevitablemente dije, gracias a Dios, ¿no?, que piensen en eso, porque este espoterío al que vamos a estar expuestos todos en la televisión, me parece que ya no va a cubrir las necesidades y puede convertirse incluso en un boomerang para los propios candidatos. Es decir, es que ya he escuchado esto tal cantidad de veces que ya no lo aguanto. En vez de sanciones del IFE van a hacer favores a los partidos cuando los saquen del aire si incurren en alguna falta, ¿no? Entonces, esto del Internet también viene a refrescar muchísimo el tema de cómo hacer campañas, cómo acercarte a la población. Y comentábamos, Marilena, antes de entrar al aire, decir, si el 2000 no existía este tema de las redes, en el 2006 empieza a ser un tema importante en blogs, en Internet. 2009 era YouTube. Y hoy ya se abre el juego al Facebook, al Twitter, pero ¿qué tanto finalmente va a poder impactar? Y una de las preguntas que todo el mundo se hacía cuando en redes se ha criticado a cada uno de los candidatos de los partidos políticos, han pasado por una serie, digamos, de trending topics no muy favorables para ellos, pero ¿qué tanto impacta realmente en el tema ya de la elección y del voto? Mónica. Pues mira, si bien creo que la población que tiene acceso a Internet y dentro de Internet a las redes sociales es reducida, creo que, bueno, los candidatos pueden sacarle mucha ventaja a estas nuevas herramientas, porque, bueno, en especial los jóvenes, la participación es mayor, ¿no? A los jóvenes nos gusta participar, nos gusta debatir, nos gusta preguntar acerca de propuestas que tienen los candidatos. Y es muy interesante este canal de comunicación, en especial, bueno, los candidatos que llevan a cabo un diálogo, ¿no? No nada más que ponen como su información, no sé, en Facebook, ¿no? Sino estos candidatos que en Twitter, ¿no?, tienen la capacidad de responder, ¿no?, a las inquietudes de la población
y en especial de los jóvenes. Aquí hay una situación importante, Elisa, permíteme te la comento, y es que estos medios, a pesar de que la gente en México puedas pensar que no participa en redes sociales, que solamente un 30% de la población tiene acceso, estamos viviendo un efecto que se conoce como transmedia, y aquí lo estamos viendo en este programa, donde todo lo que está pasando, todo lo que está pasando en las redes sociales permea hacia los medios tradicionales. Por lo tanto, estamos viviendo dos cosas. La primera de ellas es que estamos ya cambiando hacia una nueva manera de comunicación. En principios al principios del siglo se utilizaba la radio como medio de comunicación, 1930, para 1960 es donde empieza la televisión a incidir y ahora las redes sociales. Es decir, ya estamos teniendo una nueva manera de comunicación y probablemente esta vaya a desplazar a los medios tradicionales que hoy conocemos como la televisión, como el radio, y sea la nueva forma de comunicación. Entonces estamos viendo dos cosas: el crecimiento realmente importante de las redes sociales y el efecto transmedia de permear toda esta información. Hay otra cosa también que me parece muy relevante en esta parte de las campañas, que en este momento la participación de los políticos no está siendo de interactividad. Ellos están mandando un mensaje y a pesar de esto siguen incrementándose el número de seguidores y todo esto por el interés que tiene la gente de captar el mensaje, pero realmente ellos no están utilizando las redes sociales. Yo la verdad puse un hashtag que decía, y ya no voy a decir de quién, inauguracionitis y promocionistas aguda, esto en las redes. ¿Por qué se dedican a eso? Es terrible. O sea, mientras el debate está a todo lo que da en temas importantísimos de la nación, ellos se dedican a promocionar otras cosas. Finalmente eso también se puede traducir en un boomerang. Así es, mira, tocas un tema muy importante. ¿Cuál es el impacto de las redes sociales en el actual proceso electoral mexicano? Bueno, la respuesta es que no sabemos. Si a lo largo de medio siglo los científicos sociales no hemos podido llegar a un consenso científico sobre los impactos de la televisión, por ejemplo, en el resultado de una elección, esto quiere decir, aquel candidato que se ve más en la tele es el que gana, no necesariamente. Imagínate tú si ante un medio tan nuevo como Internet vamos a tener un consenso científico o algunas verdades o medias verdades. Lo que hay en realidad son una serie de hipótesis alrededor de la influencia que pueden tener las redes sociales en un proceso electoral. Se habla del paradigma de Barack Obama. Bueno, Barack Obama hizo una campaña muy exitosa, pero sería un despropósito. Y además sería, claro, y además sería, Elisa, sería un despropósito atribuir el triunfo de Barack Obama únicamente a estas formidables plataformas. Por supuesto que hizo uso de ellas, pero también hubo todo un compromiso de coherencia, de transparencia que son necesarias en las redes sociales. ¿Qué vamos a ver en este proceso electoral? Bueno, me parece que el enfoque de los investigadores, de los observadores y de los medios no debería estar enfocado, hacia si va a haber un impacto o no. Este es un maravilloso laboratorio y vamos a tener muchísimas respuestas, bueno, yo eso espero, una vez que termine el proceso electoral. El enfoque es si los candidatos y también los usuarios de Internet vamos a estar a la altura de las circunstancias y vamos a utilizar a Internet en todo su potencial cívico. Internet es una red descentralizada, es una red ubicua, no jerárquica, que permite la comunicación directa entre candidatos y electores. Aquí la pregunta es, ya en unas semanas lo sabremos, cuando termine la veda electoral, si los candidatos van a estar dispuestos a utilizar todas las potencialidades cívicas de Internet, porque lo es o no. Tenemos que tener conciencia de que la tecnología se culturaliza, es decir, la gente la va acoplando a lo que es, a su modo de ser. Lo que hemos visto hasta ahora es un traslado de las casas de campaña, de los discursos offline al mundo digital y también de deleznables prácticas como los acarreos digitales, ¿no? Entonces yo creo que tenemos mucho por aprender. Es un extraordinario laboratorio lo que está por comenzar en el país. ¿Y qué es eso de los bots? Y eso de los bots, déjame te lo explico. Tan en boga. Mira, los bots son robots, es decir, programas que lo que hacen es mandar mensajes, en este caso los usan mucho en la red de Twitter, para estar mandando mensajes a favor o en contra de algún candidato, promoviendo esto que se llama los hashtags. Los hashtags no es más que poner un gatito, el signo de número, antes de
una palabra, de un conjunto de palabras, las cuales van a hacer que tú puedas recuperar esa palabra en la herramienta de Twitter dándole un clic. Entonces lo que hacen es, toman esa frase y la están mandando muchas veces, y lo hacen de manera sincronizada, varias cuentas, de estas cuentas que no son operadas por una persona, ¿no? Esa es la parte que corresponde a los bots. Otras cosas que dicen o que denominan como acarreo digital son cuentas que simplemente tú contratas a un servicio, a un particular, le contratas una serie de cuentas que no están operadas por una persona, sino que son granjas de servidores, granjas de personas que se añaden a tu cuenta para aumentar tu número de suscriptores. Entonces eso es otra cosa. Nos piden a nosotros en el Observatorio Electoral 2.012 que hagamos esta diferenciación. La diferenciación no es fácil. Y ayer lo comentaba en el Colegio Nacional cuando decía, bueno, es que esto, ustedes pueden ser un usuario auténtico y que tenga una imagen que se conoce como huevo. Esta imagen de huevo es cuando tú no cambias la imagen, en tu cuenta de Twitter apareces como un circulito, le conocen como huevo. Tú no tienes ningún seguidor, a ti no te sigue nadie y tú sigues a varias cuentas, ¿no? En el caso yo ayer lo usaba para demostrar cómo mi cuenta se encontraba así, en esa situación, y yo soy un usuario real, no un usuario virtual. Entonces son las diferentes cosas que vemos como acarreos realmente digitales y la parte de bots. Entonces están usando este tipo de estrategias para hacer parecer que son más importantes de lo que son. Que tenemos más seguidores. Exacto. O pegarle al contrario con algún hashtag, ¿no? Y que se vuelva trending topic en el mejor de los casos. Y nada más, antes de escuchar a los ciudadanos, que tenemos ahí una serie de preguntas que les hicimos, me gustaría no salirme del tema y nada más comentar, Julio, tú estuviste en un foro muy interesante, en una mesa sobre democracia y redes sociales, en la que participó Roy Campos, y hay que decir lo que me gustó muchísimo, que fue el primero en sacar también una encuesta en relación a cuáles serían las preferencias y las tendencias si la gente que votara fueran los tuiteros, por ejemplo. Entonces, son siempre elementos y herramientas no absolutos, pero que nos van a empezar a ayudar también a entender estos procesos que evaluaremos, como bien decías, Mariana, al final del proceso, y se van a ir integrando. Y bueno, y era una realidad muy distinta también a lo que se hace en población abierta en relación a los tuiteros. En efecto, Elisa, pues es una especie de plutocracia que, como se mencionó al principio por María Elena, solo un cuarto de la población de México accede a Internet. Y no todos los que acceden a Internet son miembros de redes sociales. Así es que se veía que quienes están más empoderados económicamente tienen más acceso a Internet de banda ancha y estarían proclives a un determinado partido. Y en el caso de quienes estén más desfavorecidos económicamente, en principio estarían decantándose hacia otros candidatos. Entonces, esto puede influir, pero lo que se ha mencionado aquí es muy importante porque aunque tú no seas usuario de redes sociales, en muchas de las ocasiones te puedes enterar de lo que está sucediendo, porque esto en efecto ya está permeando en otros sentidos. Quería comentar algo muy rápidamente. Lo que sucedió en la llamada primavera árabe, de este uso de las redes sociales y las repercusiones que tuvieron en varios países, en el caso de Egipto, de Túnez, de Libia, Siria se resiste a sucumbir, ¿verdad? Son muestra más que clara y elocuente de lo que pueden llegar a ser estas redes sociales en términos de constituir nuevas democracias o de destruir aquellas que ni siquiera llegaban a ello. También comentar que, por supuesto, tenemos el fenómeno Barack Obama 2.0, pero otros países han sido sumamente exitosos en cuanto al uso de las redes sociales. Mencionemos simplemente en el caso de América Latina los casos de Argentina, de Brasil, de Chile, de Colombia, en donde las redes sociales en definitiva fueron un factor muy preponderante y pareciera, no me hagan mucho caso porque en efecto, bien lo dice María Elena, estamos en un laboratorio, pero pareciera que en los países que tienen segunda vuelta tiene una incidencia especialmente significativa. Porque se va concentrando la preferencia y empiezan a decidir mucho más. Entonces en la segunda vuelta es definitivo, María Elena, que tiene mucho más incidencia o repercusión que en aquellos que solo tienen una sola vuelta. Bueno, ahora que estamos hablando de este impacto de repercusiones, ¿qué les parece si escuchamos a la palabra de ciudadano, esta sección en donde preguntamos cuál es el impacto de Internet en las campañas electorales? Esto respondieron. Voces de la Democracia, @
ife.org.mx. Es muy importante. Creo que ahorita el internet te da la magnitud de llegar a toda la población. Todos estamos al pendiente de ver, yo creo sobre todo los jóvenes, pero también las personas mayores ya también están metidas en el internet viendo qué se dice, qué no se dice. Aparte ya se ve todo lo que hagan o no hagan los candidatos. Bueno, yo creo que ahora con lo de las redes sociales ha venido como un boom, ¿no? Los políticos ya están ahí en internet, los puedes seguir en Facebook, en Twitter, y entonces puedes ver como cuáles son sus propuestas, y pues elegir, eso sería como lo mejor. Pero también hay como que se tiran la bolita entre personas, ¿no? Así como que, no, pues yo soy de tal partido y tú del otro, y entonces se critica, ¿no? Yo creo que sí ha sido muy importante. Pues yo no uso internet, pero sí se me hace que puede haber comunicación rápida, conocer qué es las propuestas que tengan los candidatos y de ahí poder uno sacar sus conclusiones, ¿no? Y eso. Pues yo creo que es algo preponderante por la sencilla razón del alcance que tiene y sobre todo de la cantidad de personas que lo podemos ver. Entonces aquí lo único que queremos es que si se va a utilizar el internet, realmente cada quien pueda dar lo más objetivo que puede dar en lo que prometen como candidatos, ¿no? Entonces pues esperamos que sea una de las contiendas de más alto alcance, pero sobre todo con objetividad y no con promesas que pues nada más quedan en el aire y sobre todo que pues son ilusión para muchas cosas. El tener toda la cobertura de todo lo que sucede con ellos. Pues yo creo que básicamente dar información sobre pues todas las posibilidades que tiene uno para poder votar y conocer a los candidatos, las propuestas y que pues se difundan de una manera mucho más eficiente y más amplia, ¿no? Relativa para cada generación, para la generación que usa ese instrumento es importante porque hay una información resumida y entonces pueden conocer a los candidatos, pueden saber del proceso electoral, pero para una generación como la mía es el periódico el que me proporciona esa cercanía con los candidatos. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Mónica, y veíamos en la gente que se expresa en relación a Internet, sí, claramente lo que platicábamos en relación a la brecha generacional, más allá de los códigos de comunicación distintos de las generaciones, sí este miedo por parte de muchas personas que podrían estar participando activamente a adentrarse a este mundo de las nuevas tecnologías. Bueno, independientemente de la capacidad de acceder o no a la misma, pero son también otras formas y otras realidades de comunicación y en donde los jóvenes están tomando la batuta. Sí es cierto. Bueno, a mí personalmente me parece muy interesante la utilización de estas herramientas, ¿no? Para, bueno, en especial los candidatos pueden escuchar a la ciudadanía, ¿no? En especial a los jóvenes. Pero yo sí he escuchado de que existe este miedo, ¿no? También lo he escuchado entre los jóvenes, un miedo a que realmente esta interacción no sea con el candidato, o sea, no existe un canal de comunicación directo, ¿no? Que sea simplemente como una pantalla, ¿no? O sean utilizadas estas redes sociales como para hacerse promoción y nada más, ¿no? En vez de llegar al objetivo fundamental que es tener un canal de comunicación abierta con la ciudadanía. Y me llama también la atención, hablando de este tema de cómo va pasando el nivel de la tuitosfera o en el Facebook, las redes, hacia otros, como puede ser el propio ejercicio periodístico, más allá de lo que se diga en la comunidad, en la sociedad. Marilena, y también hay un fenómeno en donde sí, los jóvenes están partiendo de una realidad distinta a la que vivimos
muchos de nosotros en un régimen totalmente diferente, en una estructura presidencial, autoritaria, bueno, que ha ido cambiando poco a poco en algunos elementos, en otros no, pero esta realidad también se traduce en un lenguaje totalmente distinto, inclusive también en medios de comunicación en donde empiezan a participar algunos jóvenes en el ejercicio periodístico o de la opinión. No es fácil porque son medios muy cerrados, pero se empieza a abrir esa pequeña puerta en donde incluso se puede democratizar las propias instituciones que se han quedado cosificadas de un sistema anterior. Sí, Elisa, te comento rápidamente, simplemente veamos la composición de los consejos distritales del IFE, en donde ahora hay una gran cantidad de gente joven, te digo porque yo soy consejero distrital, pero yo me excluyo de la gente joven, ¿verdad? Pero hay mucha gente joven y que le está dando frescura precisamente este diálogo que se da con los partidos políticos y con la autoridad electoral ya propiamente dicha. Y mencionar que de acuerdo al corte del 9 de marzo de la lista nominal de electores, son cerca de 14 millones de mexicanos en edad de 18 a 24 años que por primera vez van a votar una elección presidencial, porque algunos de ellos ya lo hicieron en la intermedia del 2009, pero en la elección presidencial. Es una mega elección esta que estamos viviendo. Además, por el impacto, la cantidad de servidores públicos que se votarán, de representantes, el impacto que puede tener con la utilización de estas nuevas herramientas, sí es otra historia la que estamos viviendo Pero tendrá este año, que haber ¿verdad? un ejercicio responsable, Lisa, porque así como puedes buscar, que esa es la idea de nuestro observatorio, inhibir el fenómeno lacerante del abstencionismo y del voto nulo, que en la elección del 2009 fue muy acentuado, sobre todo en el Distrito Federal, también podría propiciarse un movimiento hacia estas dos vertientes del abstencionismo y del voto nulo, o incluso a generar confusión o situaciones que pudieran enrarecer el clima político electoral, sobre todo como no está regulado. Yo creo decirte que el 1 de julio va a haber mucha efervescencia en las redes sociales y habrá que tener mucho cuidado. Definitivamente es un tema muy interesante este nexo, ¿no?, entre redes sociales y jóvenes. Para el actual proceso electoral tenemos credencial para votar cerca de 80 millones de mexicanos. 34 millones tenemos, bueno, no tenemos, yo ya me excluyo de ese segmento, tienen entre 18 y 34 años, lo cual coincide con el 40% ¿sí? de los usuarios en Internet, de los usuarios de Facebook, perdón, que tienen entre 18 y 34 años. De manera que una estimación, si tú quieres, no tan rigurosa de mi parte, hablaría de unos 13 millones de jóvenes mexicanos que estarían obteniendo su información política de Facebook. Pero hay que ser muy cautelosos. ¿Por qué? Porque basta ver un perfil en Facebook para saber que es mucho más importante un rompimiento sentimental y cuestiones de la vida cotidiana que la política. La política no es el tema más buscado en las redes sociales. Y esto es un enorme problema para la democracia mexicana y para incorporar a los jóvenes en las prácticas democráticas. Consulta Mitofsky dio a conocer una encuesta hace un mes aproximadamente, y nos dio a quienes estudiamos este fenómeno de las redes sociales un dato extraordinario para el análisis. La mitad de los usuarios de Facebook, dice Consulta, no les interesan los asuntos políticos, y la mitad de los usuarios de Twitter tampoco. Esto es un gran problema que nos lleva a muchos de nosotros a considerar que a los jóvenes hay que involucrarlos en sus propios términos en los asuntos políticos. Y este proceso electoral me parece que sería una formidable ocasión para que los candidatos, en un acto responsable, pudieran involucrar a los jóvenes. Es, como he venido diciendo, un laboratorio extraordinario en el que también veremos cómo reaccionamos los usuarios de las redes sociales. Si solamente estamos prolongando y trasladando nuestra cultura política de la descalificación al entorno digital, yo soy un poco pesimista. Me parece que eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? Es que finalmente es una, perdón, Marina, reflejo de lo que somos. Es una herramienta, ¿no? Y entonces lo trasladamos a un lugar y otro. Claro, una herramienta con unas posibilidades increíbles que no nos daba el sistema
duopólico, oligopólico y monopólico de nuestro país. Bueno, que no nos da, para ser claros. O sea, sí está abriendo aquí una posibilidad totalmente nueva y que ojalá también la gente de mayor edad, no únicamente los jóvenes, que hablamos mucho de los jóvenes y parece discriminar a una parte importantísima de la población que puede tener esta actitud jovial, llamémosles de esa manera, al involucrarse de una nueva manera a los procesos político-electorales. Bueno, una mención rapidísima. Sí. Recordemos que el Instituto Electoral del DF va a dar la posibilidad por primera vez de votar por la jefatura de gobierno a través de Internet. Eso está padrísimo y totalmente... Hasta el 29 de febrero había inscrito cerca de 2.500, cierra el 15 de marzo. Pero ojalá sean muchos capitalinos, no me gusta eso del chilango, muchos capitalinos que puedan utilizar esta tecnología, porque ellos están en el extranjero por diferentes motivos, pero que también se sientan copartícipes de la democracia. ¿Quién puede votar? Los que están radicados en la lista nominal de electores en cualquiera de las delegaciones del Distrito Federal podrán ejercer el voto a través de Internet, independientemente del que se hace por correo postal, que yo siento que también ni el IEDF ni el propio IFE han sido capaces de poder de algún modo difundir adecuadamente este voto de mexicanos en el extranjero, porque apenas estamos en 61,000 votos postales que tendremos para estos comicios. Me parece muy limitado para el número de millones de mexicanos que hay en el extranjero. Entonces, algo está fallando en ese rubro. Yo sí soy partidario del uso de estas tecnologías a través de las urnas electrónicas o a través de Internet y veamos qué sucede ahora en esta elección del IEDF. Claro, que tiene que ver con el tema de la confianza, que tantos candados que no, pero ya es como, ahora sí que darnos un voto de confianza a todos los mexicanos para ir tenemos desconfianza, pero después ya no nos podemos deshacer de nuestro teléfono celular. Oiga, ¿se acuerdan cuando entraron estos lugares donde vas con los cajeros automáticos? Que era una desconfianza total, y había todo unos promocionales y anuncios que parecían de estas películas del santo, el enmascarado de plata, con las supercomputadoras. Cómo utilizarlos, incluso personas... Pero nos daban pavor, vamos, el tema era qué miedo hacer una transferencia electrónica o utilizar los cajeros automáticos y quién me va a cobrar, cómo me van a cobrar, cómo hacer una transacción. Esta es una cosa tremenda, ¿no? Claro, es uno de los obstáculos del comercio electrónico en México, la falta de confianza. La falta de confianza. Entonces, bueno, también en el tema electoral, pues tendremos que ir hacia allá todos. Siempre existirá ese miedo, pero a la postre nos volvemos hasta tecnodependientes. Déjame regresar un poquito y en la parte de participación, porque muchas veces vemos como modelo a los Estados Unidos de la cantidad de participación política y de la cultura política, y tengo algunos datos de la elección pasada, de la elección de Obama, que usó las tecnologías de la información para promover su imagen y todo esto. Déjame decirte que Obama, el éxito que tuvo, lo tuvo gracias a que tuvo grupos de enfoque, y casualmente se basan en esto que hemos estado comentando, de que iban enfocados a los jóvenes que estaban indecisos, y por eso tuvo tanto éxito. Bueno, pero en el nivel de participación, en México, por ejemplo, la vez pasada, en 2006, en las elecciones, el 58.5% de los mexicanos votó, de los que tenían derecho a votar, de los que se incluían en la lista nominal de electores, y esto equivalió a 42 millones de mexicanos, mientras que en Estados Unidos el número de estadounidenses que votó fue el 57.4%, es decir, la cifra es muy parecida a la de México en la cuestión de participación política. Claro, allá son muchos más millones de habitantes. Lo que no es parecido es con las elecciones, por ejemplo, en Francia. En el Observatorio Electoral 2.02 estamos siguiendo las elecciones de Estados Unidos y de Francia, y podemos decirte, por ejemplo, que en el caso de Francia, el número de votantes fue del 84% de los que tienen registrados. Ahí sí es una cifra impresionante. Impresionante la cultura política que tienen los franceses. Allá tienen 2 vueltas electorales. Bueno, es un sistema diferente, y ahorita, por ejemplo, estamos monitoreando a 7 de 15 o 16 participantes en el proceso. Todavía se tiene que seguir un poquito más ahí adelante. Y en el tema de observatorio electoral que está realizando el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ¿cómo podemos participar aquellos que no estamos dentro de la política o dentro de las instituciones electorales, más bien como ciudadanos? ¿De qué manera va a empezar también a permear esta cultura de observatorios y de la organización de la sociedad civil en general o académica
en procesos democráticos? Bueno, yo brevemente, a reserva que lo complemente Leopoldo Vega, es un proyecto estrictamente académico sin ningún tipo de sesgo político que nos está permitiendo ver de una manera cristalina y diáfana qué es lo que está sucediendo en las redes sociales diariamente con los hoy presidenciables. Como lo hemos escuchado, también tenemos el caso de Francia y de Estados Unidos y queremos hacerlo extensivo a otras elecciones locales aquí en México. Próximamente estaremos dando esa noticia. Y hasta el momento ha sido sumamente exitoso, pero en los medios. Y nos parece que los ciudadanos quizás todavía no la conocen, esta herramienta, para que puedan allegarse de información suficiente para poder decidir y, en su caso, emitir su sufragio. No sé si Leopoldo quisiera complementar. Claro que sí, mira. ¿Qué página? La página es electoral.juridicas.unam.mx. Repito, electoral.juridicas.unam.mx. También estamos accesibles a través del portal de toda la UNAM en línea, que es www.unamenlinea.unam.mx. Esas son las dos maneras de entrar. ¿Qué es lo que ves en el observatorio? Tenemos una parte de monitoreo, como decía el doctor Telles, diario, donde vemos pues las redes de Facebook, de Twitter, de YouTube, de Google+, de Flickr, es decir, toda la presencia que están teniendo los partidos políticos y los presidenciables, no solo los presidenciables, sino también partidos políticos. Y como te dice el doctor Telles, lo estamos monitoreando México, Estados Unidos, Francia, podemos hacer cosas comparativas bien interesantes. Número de suscriptores, número de personas que hablan de ellos, número de mensajes que emiten. Algo bien importante para el grupo de población que no está considerada entre estos jóvenes, pueden participar en las redes sociales. Realmente es una herramienta para todo mundo, para que se estén enterando. No es una guerra de número de suscriptores, a ver cuántos tienes tú, cuántos tengo yo. No, métanse a ellas. Son 2 minutos los que les toma sacar una cuenta en Twitter, en Facebook. Nada más van a dar datos muy básicos de su nombre y van a poder entrar a participar en ellas. ¿Cómo? Informándose a través de ellas. ¿Por qué? Porque a través de las redes sociales se obtienen la información de primera mano. Tú nos comentabas cómo podemos participar en los esfuerzos del observatorio. Sí. El propio observatorio electoral tiene su cuenta de Facebook, tiene su cuenta de Twitter, les invita también a participar a través de él, a poderse añadir a este número de suscriptores que reciben información de cómo van evolucionando las campañas, qué cosas vemos interesantes, qué noticias se están obteniendo de los presidenciables que tienen que ver con las redes sociales, con la parte electoral. Todo esto que está sucediendo, tenemos un servicio de boletín, tenemos la posibilidad de hacer búsquedas dentro de los portales informativos, ya sea de los partidos políticos o de los propios presidenciables. Tenemos una gama de servicios que están enfocados para que la gente se entere en un solo punto de todo lo que está pasando en el área de tecnología de la información y las campañas electorales. María Elena, en el TEC tienen también un proyecto muy, muy interesante. Vas a estar al frente de él, colaborando de manera directísima. Claro. Mucho trabajo y también mucho aprendizaje, porque son cosas nuevas finalmente. En realidad hemos estado analizando la incorporación de los nuevos medios o los medios digitales desde 2006, en el que comenzamos a observar la aparición de los correos electrónicos, que en el caso fue muy lamentable porque acabó hasta en la Procuraduría. Sí, también los blogs comenzaron a tener una presencia importante en 2006. ¿Qué caso, Mariana? Perdón. El caso de los correos electrónicos, hubo un litigio, que llegó hasta la Procuraduría, en el que se acusó al gobierno, en ese entonces del presidente Vicente Fox, de haber emitido algunos correos electrónicos desde dependencias de gobierno en contra del candidato López Obrador. Y bueno, también se utilizaron los blogs. Luego en la campaña 2009 comenzaron a hacer su aparición, ya a incorporarse como un actor importante en las campañas, las redes sociales, fundamentalmente YouTube. Y YouTube, ¿cómo fue utilizada en 2009 en este observatorio de prácticas políticas y ciudadanas que hicimos en el Tecnológico? Pues como el vertedero de lo que ya no estaba permitido en televisión a raíz de la reforma electoral. Sí, fue, podríamos decirlo, el basurero de lo que ya no estaba permitido en televisión. De manera que los antecedentes para esta elección federal de 2012 pues no son los mejores. Por eso no hay elementos para ser optimistas. Sin embargo, siempre hay una oportunidad. Esta va a ser la elección en la que se incorporen como un actor importante las redes sociales, fundamentalmente Facebook y Twitter, ¿no? Y YouTube, por supuesto, que son las redes más utilizadas en México en ese orden: Facebook, Facebook, YouTube y Twitter. Y bueno, me parece que su incidencia en lo que viene siendo el proceso electoral tenemos que estudiarla y por lo tanto tomarla por el momento
con muchísima cautela, Elisa. ¿Cómo se llama el proyecto? Se llama Observatorio de la Web 2.0 del Tecnológico de Monterrey, y ahora lo que pretendemos hacer es ya no saber qué están haciendo los candidatos, sino qué están haciendo los jóvenes con la información de las redes sociales, que me parece que es algo muy importante, o sea, ver el otro lado, cómo se están apropiando de los mensajes políticos electorales los jóvenes, si nada más es para compartirlo con sus amigos, si tiene alguna incidencia en su decisión, si no, etcétera. Me parece que las ciencias sociales, pues que es mi campo de conocimiento, todavía estamos descubriendo muchas cosas en relación con las redes sociales, que además no deberían seguir siendo denominadas como un todo, porque dentro de las redes sociales, hay todo un universo, ¿no? Podría hacerse una segmentación muy específica de las redes sociales, y no es lo mismo Facebook que Twitter. En Twitter, el tuitero destaca por ser altamente politizado. Se está convirtiendo esta red social, que tiene muy poquitos usuarios, 4 millones, dice esta consultora Mente Digital. ¿Facebook cuántos tiene? Dice Social Bakers, que es una empresa dedicada a medir el tamaño de Facebook, que alrededor de 30 millones de mexicanos. Me parece una cifra muy abultada, pero es la que tenemos para el análisis. Así es, y YouTube también es un sitio muy consultado por los mexicanos. ¿Les parece si escuchamos ahora a los universitarios precisamente en esta evaluación cualitativa del uso de Internet en las campañas? Porque preguntamos cuáles son los pros y los contras. Esto respondieron. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Pues que hay mucha información basura. Y pues también no es fácil identificar las fuentes de quién está diciendo lo que se dice en la internet, y que la información buena muchas veces no es bien difundida. También se puede indagar un poco más sobre todos los... Yo creo que algo positivo es que puedes indagar más sobre la trayectoria y lo que han realizado en algunos otros lugares los postulados a la presidencia o un puesto de gobierno. Creo que se puede manipular muy fácilmente a la gente que navega en Internet por medio de las campañas, en especial porque se da el desprestigio a los otros candidatos. Mediante el uso de Internet se tiene más acceso a diferentes tipos de información respecto a las campañas electorales. No obstante, no existe algún medio de control respecto a cómo se está manejando la información y que pueda vulnerar algún otro tipo de derechos. El pro sería que tienen más alcance a diferente gente, ¿no? En este caso a la juventud, porque los jóvenes son los que utilizan más el Internet. Sin embargo, tanta campaña invade otras áreas, ¿no? Y están mal informando a la gente con sus campañas, porque no expresan tal cual son sus opiniones, nada más hacen bandas informativas, pero no realmente expresan lo que realmente van a hacer. Un pro es evidente, que todos estamos en contacto, puesto que la mayoría de las personas jóvenes, incluso las que no son tan jóvenes, tenemos acceso a redes sociales y nos comunicamos a través de ellas. Y un contra, no lo sé, pues tal vez que se puede prestar a malinterpretaciones y a comentarios cero positivos y que no aportan nada. No todos tienen esta tecnología, no todos la saben usar, y aparte, bueno, como todos los medios de comunicación les podemos dar un uso incorrecto, ¿no? No sé si los partidos o algún interés van a crear perfiles falsos y ese tipo de cosas para mantener alguna tendencia hacia arriba o hacia abajo sobre uno u otro partido. Y el pro es que es una de las libertades de expresión y que mucha gente tiene acceso y básicamente puedes decir tu preferencia sin que estés violando algún derecho. Voces de la Democracia, @ife.org.mx.
Uy, pues seguimos aquí. Yo creo que vamos a tener que hacer como otros 3 programas preelectorales y después no sé cuántos más post, porque es un tema que además va generando información por la velocidad también en la que vamos participando en él y todos los puntos que toca el tema de Internet, el tema de las redes sociales, de la participación política o no en el Twitter, en el Facebook, cómo está creciendo, qué tipo de perfil es el que está utilizando estas redes y qué impacto puede tener ya en los procesos, yo diría democráticos del país, ¿no? Estamos hablando de campañas electorales, pero sin duda democráticos. Y aquí una de las preocupaciones de los universitarios es que, por ejemplo, escuchábamos a una señora que decía, es que en las redes se desprestigia al contrario, y entonces nos van a manipular. Aquí nos adentramos a otro tema, cada uno de ellos merece un programa y yo sé que tendremos que seguir hablando de esto, pero el tema de qué tanto se debe regular o limitar el uso de las redes en el tema, vamos a centrarnos en este caso particular, de las campañas electorales. Vamos a ver, el IFE no se animó a regularlas, no se animó y si acaso entrarían... ¿Qué crees tú que hizo, bien o mal? Yo creo que hubiera sido conveniente emitir algunos lineamientos porque están habiendo muchos excesos y seguirá habiendo más descalificaciones que propuestas. Entonces, en efecto, como dice María Elena, se está convirtiendo ahí un basurero auténtico donde se va a dar una guerra sucia, ¿sí?, en donde los candidatos no van a tener contemplación alguna. Y recordemos que no solo son elecciones federales, sino hay 16 elecciones coincidentes, entonces va a haber mucho movimiento en las redes sociales y que esa falta de regulación, que ojo, la falta de regulación no implica coartar la libertad de expresión, sino que se utilicen con fines edificantes, eso es a lo que me quiero referir, porque muchos piensan que regulación es sinónimo de no uso o de restricción. Sino de un buen encauzamiento. Aquí lo difícil que tiene el IFE por delante es que la realidad es que las cuentas de los presidenciables, en este caso los candidatos a cualquier cargo de elección popular, pues no van a ser las que se usen para hacer esto, ¿no? Realmente van a ser cuentas de muchos otros ciudadanos o de muchas otras instituciones o participantes en estas cosas que van a emprender esa guerra sucia. Y ya lo vimos en el caso de diciembre, donde no solo uno de los candidatos que tuvo el problema de la FIL, sino todos los presidenciables recibían críticas por cargos anteriores, por diferentes cosas. Lo estamos viendo en el observatorio. Todo esto está sucediendo en este momento. No va a haber una manera de regularlo o no va a ser fácil regularlo. Lo que sí van a poder entrarle es a la parte de decir, sabes que tu candidato vas a tener que tener un sitio oficial y ese te va a llevar a tus redes oficiales y de ahí no vas a poder hacer las cosas. No a la sociedad. Es que bueno, a ver, yo aquí voy a poner dos temas y le doy la palabra a María Elena porque a mí me preocupa muchísimo. Uno, que primero el IFE tenga que regular a todos, o sea, los van a regular temas como, bueno, los dineros en las campañas, entonces toca los intereses de las empresas más poderosas del país, que son las televisoras, ¿no? Y al rato también regula, por cierto, y blíndate del crimen organizado. Y por cierto, también castiga a los partidos políticos, y entonces uno dice, sí, ¿y quién va a apoyar al IFE? Porque los legisladores regulan, legislan, le dan las atribuciones y después lo dejan solo. Es muy difícil el tema este oye, ¿no? Y después, ¿quién va a apoyar realmente a la institución una vez que han tomado esas decisiones los propios partidos políticos? Esa es una. Y la otra, como yo sí, a mí sí me ha tocado este tema de el ejercicio periodístico muy restringido por la forma en que está estructurada nuestras propias concesiones, ¿no? Y de lo que hablábamos, venimos de este sistema totalmente autoritario y de complicidades, y etcétera, etcétera, pues sí se vuelve un medio importantísimo de comunicación, de expresión y de proceso democrático, las redes sociales. Entonces también cuando hablan de regular, entonces sí, ¿hasta dónde, cómo, cuándo, María Elena? Me parece que si la autoridad electoral se dedica a regular las redes sociales, alguien más va a tener que organizar las elecciones, lo he dicho y lo sostengo. Hay muchos asuntos aquí que tenemos que evaluar antes de pensar en una eventual regulación. Me he pronunciado abiertamente por la no regulación de Internet. Fundamentalmente quisiera poner en la mesa 3 puntos. Tenemos un problema de conceptualización. ¿Internet es un medio de comunicación? No, no necesariamente. Internet es un entorno
¿Que también sirve de medio de comunicación? Sí. ¿Debemos trasladar la legislación de la radiodifusión a Internet? Me parece que no. Es metodológicamente improcedente comparar a Internet con la televisión, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos un problema. El segundo problema es que Internet favorece el anonimato, ¿sí? Esto es una realidad. Entonces, esto a mí me parece, sin entrar al terreno jurídico, que no es mi campo de conocimiento, dificultaría la acción legal. Sí. ¿A quién se le va a afincar una responsabilidad? Una de las prácticas culturales emblemáticas de Internet es descargar, es compartir, es modificar y es interrumpir los mensajes. Antes va a tardar este litigio entre solicitar a un sitio de videos, bajar un video calumnioso, que ya se encuentre a nivel global en los blogs de muchos ciudadanos, en los periódicos, comentado en la prensa hasta internacional. Entonces, esto es un problema verdaderamente difícil. Hasta ahora todas las iniciativas en el mundo tendientes a regular Internet, no únicamente con fines electorales, sino también para proteger, por ejemplo, la propiedad intelectual, o también para proteger a los estados-nación de iniciativas como Wikileaks, por ejemplo, como Anonymous, que son fenómenos globales de Internet, sí, pues están resultando muy complicadas y no del todo exitosas, de manera que a mí me parece que la discusión, por supuesto, tiene que estar presente. ¿Se debe o no regular Internet? Por supuesto que debe haber una discusión abierta, muy bien informada, pero también me parece que se desviaría también la atención en el proceso electoral de temas nodales, que es la recuperación de la ética, ¿sí?, de los actores políticos, que en este país tanta falta hace. Mónica, ¿tú estarías a favor de regulación, no regulación, desde tu punto de vista? Pues una regulación laxa, ¿no? En el sentido que se autentifiquen las cuentas, ¿no? Como escuchábamos hace ratito, uno de los miedos de los universitarios es encontrar estas cuentas falsas, ¿no? Que realmente no sea una comunicación con el candidato, o que sea una comunicación, ¿no?, con alguien, no sé, que no tenga que ver, o sea, su oponente o algo así. Entonces creo que la autentificación es fundamental, ¿no? En Twitter existe un poquito más esta cuestión de que son cuentas auténticas, ¿no? Quien te responde tal vez es la persona que tú quieres, ¿no? ¿Y a cuántas no les habremos respondido? Sí. ¿A cuántos bots no les andamos respondiendo? Qué triste. Pero bueno. Mira, yo creo que sin que llegues a ser extremista en regular al Internet, sí, o sea, sí puedes controlar la parte electoral. O sea, la parte electoral, vamos a decir, así como se registran los precandidatos y los candidatos y todo esto, pues deberían de registrar los sitios desde los que van a operar realmente la elección, deberían de registrar esas cuentas para que de esas cuentas no se valga hacer eso, porque al final de cuentas, esas son las que van a tener el número fuerte de seguidores. Estoy de acuerdo. ¿Qué ha pasado cuando el Estado deja de hacer su quehacer, su obligación de regular, por ejemplo, en el tema de radio, televisión y telecomunicaciones? Esto ha sido un desastre, porque el Estado ha dejado al libre mercado concentrado que se regule. Hasta aquí lo dejo. Los invito, por supuesto, para que estemos en un próximo programa hablando de estos temas que abren toda una puerta para seguir escuchando las voces de la democracia. Así que también los invito a ustedes para que nos acompañen en la próxima. Muchas gracias. Hasta entonces.